El siguiente problema nos dice que una caja se desliza por un conducto que tiene forma de hipérbola. Cuando la caja llega al punto x igual a 5 metros, lleva una velocidad de 5 metros sobre segundo que disminuye a razón de 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Nos pide determinar las componentes tangencial y normal de la aceleración de la caja. En sesiones anteriores hemos visto que para determinar esas componentes podemos utilizar las fórmulas señaladas en la parte inferior de la pizarra. Nosotros sabemos que la aceleración tangencial es el incremento o el decremento de la velocidad respecto a un intervalo de tiempo. Dicho de otra manera, es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Mientras que la aceleración normal se puede determinar elevando al cuadrado la velocidad que lleva nuestra partícula de análisis en un punto específico de la trayectoria curva sobre el radio de curvatura, ¿sí? El radio de curvatura puede determinarse con la última ecuación escrita en verde. Para ello necesitamos encontrar la primera y la segunda derivada de la ecuación característica del movimiento curvo y sustituir el valor del punto en donde nosotros queremos calcular la aceleración normal para encontrar el radio de curvatura. Ese punto se sustituye, repito, en la primera y en la segunda derivada, como veremos más adelante. Afortunadamente aquí el problema nos indica ya el valor de la aceleración tangencial. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos bien, nos dice que la velocidad de la caja disminuye a razón de 0.5 metros sobre segundo al cuadrado, es decir, nos da la tasa de cambio de la velocidad respecto al tiempo. Es negativa porque también el problema nos dice que la velocidad disminuye a esa razón. Ya no es necesario calcular la aceleración tangencial, ya viene dada por el problema, y es de menos 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Nos queda entonces determinar nuestra aceleración normal. La aceleración normal es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura. La velocidad la sabemos para la posición específica de x igual a 5 metros, y eso es igual a 5 metros sobre segundo, la velocidad. Lo que no sabemos es el radio de curvatura, es decir, debemos encontrar la ecuación característica del movimiento curvo. Afortunadamente el problema nos da esa ecuación característica en la siguiente gráfica. Nos dice que x por y es igual a 10. Por lo tanto, lo que nos queda es despejar la variable y esta x que está multiplicando pasa dividiendo al 10, de tal manera que tenemos la ecuación y igual a 10 sobre x. Como había mencionado al inicio del ejercicio, esta ecuación es la que tenemos que derivar dos veces. Para ello acomodo la ecuación de la siguiente manera. Subo la variable del denominador al numerador respetando las reglas de los exponentes y me va a quedar como 10 por x a la menos 1. Aquí entonces yo puedo utilizar dos fórmulas de derivación, la más simple, la de x a la n, o puedo utilizar la de división, aunque esta última nos llevará más tiempo, pero vamos a llegar al mismo resultado. Si nosotros vemos nuestra derivada con la ecuación que vamos a derivar, n vale menos 1, entonces recordemos de nuestro cálculo diferencial que la constante puede salir de la derivada y al derivar entonces 10 por x a la menos 1 nos quedaría menos 10 por x a la menos 2. Acomodándolo como lo teníamos al inicio del problema, la ecuación pasa a formar como menos 10 sobre x al cuadrado, que es lo mismo. Esa ecuación la volvemos a derivar, esta ecuación, dando como resultado 20 por x a la menos 3. ¿Sí? Acomodándolo nuevamente como al inicio del problema, nos quedaría como 20 sobre x cúbica. El siguiente paso es sustituir el valor del punto en donde nosotros queremos calcular el radio de curvatura.
Ese punto es x igual a 5 metros. Se sustituye en la primera y en la segunda derivada. Menos 10 entre 5 al cuadrado nos da un resultado de menos 0.4. Aquí está, que es la primera derivada, aquí está en el inicio del problema. Si nosotros sustituimos 20 entre 5 al cubo, tenemos un valor de 0.16. Aquí está la segunda derivada. Al realizar las operaciones en esta ecuación, nuestro radio de curvatura es de 7.884 metros. Así entonces podemos determinar nuestra aceleración normal como la velocidad de 5 metros sobre segundo al cuadrado dividido entre el radio de curvatura recién calculado, 7.884 metros. Eso nos da un resultado aproximado de 3.2016 metros sobre segundo al cuadrado. Ya determinamos las dos componentes de la aceleración tangencial y la normal. El problema no lo pide, pero podemos calcular el valor de nuestra aceleración total. Recuerden que esta aceleración total se obtiene sumando el cuadrado de las componentes y raíz. Así obtenemos un resultado de 3.2404 metros sobre segundo al cuadrado, con un ángulo entre la aceleración total y la aceleración tangencial de menos 81.1237 grados. El problema no lo pide, pero podemos encontrar cuál es el ángulo de inclinación que lleva la aceleración tangencial respecto a una horizontal. Recordemos que la primera derivada de la función es la tangente del ángulo de una recta que toca en un solo punto al movimiento curvo. ¿Sí? Nosotros ya obtuvimos esa primera derivada y fue menos 10 entre x cuadrada. Ya sustituimos el valor de x igual a 5 metros ahí, nos dio de menos 0.4. Al determinar entonces tangente inversa de ese valor, obtenemos un ángulo de menos 21.801. Recordemos que el problema nos indica que la velocidad disminuye a una razón de 0.5, es decir, la aceleración tangencial es negativa. Es en sentido contrario pues al movimiento. Y aquí tenemos la aceleración normal, que va hacia el centro de curvatura. El ángulo de 21 que nosotros determinamos es este ángulo, vean. Este ángulo es el ángulo alfa, que sería el mismo que hay aquí. Podemos determinar este ángulo de inclinación de la aceleración normal si le vamos a llamar beta. Ese ángulo beta se obtiene restando 90 grados porque recordemos que las aceleraciones, las componentes de la aceleración son perpendiculares entre sí. Restamos 90 menos el ángulo alfa. Así obtenemos un ángulo beta de 68.199 que sería la dirección de la aceleración normal respecto a una horizontal. La aceleración total nos queda de este lado, siendo el ángulo θ calculado este ángulo que vemos aquí. Espero que con ese ejercicio los conceptos vistos en las sesiones hayan quedado un poco más claros.